Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles a la distancia, listo y dispuesto a compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título Los pleitos legales entre cristianos en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una de las mayores deficiencias que tiene el pueblo de Israel del tiempo del fin. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, que dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio? Es decir, cuando se da una situación entre dos personas del pueblo de Dios, la Biblia enseña que llevamos ese caso a juicio, pero no delante de los santos. En otras palabras, no llevamos el caso para que sea juzgado por alguno de los santos del pueblo de Dios, porque una de las mayores deficiencias que tiene el pueblo de Israel del tiempo del fin es que no contamos con personas que den la suficiente evidencia de que estamos capacitados y preparados para juzgar en la iglesia siguiendo los principios de Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es uno de los requisitos fundamentales para poder juzgar en esta vida. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, que dice así: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Notemos cómo inicia el texto bíblico. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Es decir, que cuando Cristo venga por segunda vez y nosotros seamos transformados como los ángeles de Dios en los cielos, entonces estaremos capacitados para juzgar a los ángeles caídos. Luego el texto agrega: ¿cuánto más las cosas de esta vida? En otras palabras, así como estaremos capacitados para juzgar a los ángeles caídos en la otra vida, en esta vida, cuando somos seres humanos de carne y hueso, estamos capacitados para juzgar a otros seres humanos de carne y de hueso, porque uno de los requisitos fundamentales para poder juzgar en esta vida es que debemos de ser semejantes a aquellos que hemos de juzgar, porque así como en la otra vida juzgaremos a los ángeles caídos, porque seremos semejantes a los ángeles, en esta vida, en este mundo terrenal, podemos juzgar a los seres humanos porque somos semejantes a los seres humanos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que deben de hacer los del pueblo de Israel cuando se da un problema serio entre hermanos. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6,
versículo 4, que dice así: Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Quiero invitarle a enfocarse conmigo en la parte del texto que dice así: ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es decir, que en la iglesia de Dios, donde se conoce la verdad presente, entendemos claramente que hay dos tipos de seres humanos delante de los ojos de Dios. Unos son identificados como personas de menor estima, y esa es una referencia a las personas del mundo, a las personas inconversas y a las personas carnales. Por otro lado, las personas de mayor estima, que son los que están convertidos y que son espirituales y que están conectados con Cristo, son los que deberíamos de buscar en el pueblo de Israel cuando se da un problema serio entre hermanos, para que sean ellos los que juzguen el caso. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Sigamos ahora con el paso número 4, donde queremos ver por qué los hermanos de Israel prefieren recurrir a los jueces del mundo con sus problemas antes que buscar ayuda en Israel. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, que dice así: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, que la razón por la cual los hermanos del pueblo de Dios prefieren recurrir a los jueces del mundo, prefieren recurrir a los jueces inconversos, jueces carnales que están en Babilonia con sus problemas legales, antes que buscar ayuda en Israel, es porque no consideran a nadie en Israel lo suficientemente digno, ni siquiera para juzgar las cosas muy pequeñas. Y obviamente, si no consideran a nadie en Israel digno para juzgar las cosas muy pequeñas, con mucho más razón, tampoco los consideran dignos para juzgar las cosas grandes. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, estamos listos para avanzar con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón es que el pueblo de Israel debería de estar completamente avergonzado. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, que dice así: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. En primer lugar, quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Para avergonzaros lo digo. Luego, el texto agrega que la razón por la cual el pueblo de Israel debería de estar completamente avergonzado es porque no hay entre nosotros sabio, entendido, inteligente,
ni conectado con Cristo, ni siquiera hay uno que pueda juzgar siguiendo los principios bíblicos, juzgar siguiendo los lineamientos de la verdad presente, juzgar los casos que se dan entre los hermanos, inspirándole a los hermanos transparencia y confianza. No hay ni siquiera uno. Y esa es la razón por la cual deberíamos de sentirnos completamente avergonzados delante de los hermanos y delante de nuestro Señor. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué sucede cuando los hermanos en Israel pasan por alto la solemne verdad presente de que la hora de su juicio ha llegado. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 al 6, que dicen así: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Notemos cómo inicia el versículo 5. Para avergonzaros lo digo. Luego el versículo 6 agrega: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Es decir, que lo que sucede cuando los hermanos en Israel pasan por alto la solemne verdad presente de que la hora de su juicio ha llegado y no practicamos lo que enseña el mensaje del primer ángel que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces llevamos a nuestros hermanos en la fe a juicio, a pleito legal delante de los incrédulos, delante de hombres inconversos, delante de personas carnales que están en Babilonia, y es de esa manera que avergonzamos terriblemente a nuestro Señor Jesucristo, haciendo pleitos y demandas legales delante de los del mundo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver cómo considera el Señor la decisión de los hermanos de sacar el pleito de la casa de Israel para resolverlo en la corte de Babilonia. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, que dice así: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Quiero invitarle a mirar conmigo cómo inicia el texto bíblico. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es decir, que la primera falta que estamos cometiendo es el hecho de tener un pleito entre hermanos de la fe. Luego el texto agrega: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En otras palabras, que después de haber incurrido en la primera falta, que es tener un pleito entre hermanos de la fe,
entonces cometemos una segunda falta, y esa es el llevar a ese hermano a las cortes de Babilonia, el llevar a ese hermano por medio de un pleito legal, por medio de una demanda judicial a la corte para que sea juzgado por individuos inconversos, individuos mundanos, individuos carnales, individuos de menor estima, individuos que no conocen la verdad presente, y de esa manera cometemos una segunda y más grave falta delante de los ojos de Jehová. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8. Donde queremos ver en qué tipo de asuntos es que suelen presentarse los pleitos y los problemas entre los hermanos de Israel. Y la base bíblica está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 8, que dice así: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: pero vosotros defraudáis, y esto a los hermanos. Es decir, que los asuntos en que solemos tener pleitos y problemas los hermanos de Israel es en asuntos económicos, en transacciones comerciales. Porque el texto dice claramente que se practica el fraude entre los hermanos. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál es la filosofía que manejan la mayoría de los integrantes de la casa de Israel, que los dejarán fuera del reino de Dios. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, que dicen así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiero que puntualicemos algunos de los pecados que aparecen en los textos bíblicos. Número 1, los injustos. Número 2, los ladrones. Número 3, los avaros. Y número 4, los estafadores. Obviamente, la filosofía que manejan la mayoría de los integrantes de la casa de Israel, que los dejarán fuera del reino de Dios, es la filosofía de que la religión es la religión y los negocios son los negocios. Y es por eso que muchos individuos del pueblo de Israel en sus transacciones comerciales son injustos, son ladrones, son avaros y son estafadores. No obstante, la Biblia dice claramente que los que seguimos practicando estas cosas no heredaremos el reino de Dios. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que Dios pretende lograr en la vida de cada integrante de la casa de Israel que viva en armonía
con la verdad presente? Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que dice así: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico, donde dice: y esto erais algunos, es decir, esto éramos algunos del pueblo de Israel antes de conocer la verdad presente. Éramos injustos en nuestras transacciones comerciales. Éramos ladrones, éramos avaros, éramos estafadores en nuestras transacciones comerciales, porque nuestra filosofía era que la religión es la religión y los negocios son los negocios. Sin embargo, el texto agrega: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En otras palabras, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y por el poder de la verdad presente, y por el poder del mensaje de los 3 ángeles, y por el poder de la reforma pro salud, y por el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida, ya no practico la estafa, ya no soy injusto, ya no soy ladrón, ya no soy avaro, porque ya no amo el dinero. Ahora amo a Cristo con todo mi corazón y amo a mi prójimo como a mí mismo. Y esto solo sucede cuando la verdad presente entra a nuestros corazones y nos transforma por el poder del Espíritu Santo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que una de las mayores deficiencias del pueblo de Israel es que carecemos de personas que juzguen según el plan de Dios. Vimos también que uno de los requisitos para poder juzgar en esta vida según el plan de Dios es que debemos de ser seres humanos de carne y de hueso para poder juzgar a otros seres humanos. Inclusive, nosotros vimos que lo que deberíamos de hacer en el pueblo de Israel cuando se dan pleitos y problemas dentro de la iglesia es buscar a una persona en Israel con la capacidad de juzgar el caso siguiendo los lineamientos de Cristo. Además de eso, nosotros vimos que la razón por la cual el pueblo de Israel tiende a recurrir a los del mundo, a los de Babilonia, a los inconversos, para que juzguen nuestros pleitos legales, es porque no consideran a los hermanos lo suficientemente dignos para hacerlo. Por otro lado, nosotros concluimos que porque en el pueblo de Israel no hay ni aún uno que sea sabio y que inspire a los hermanos confianza para juzgar con transparencia, para juzgar de acuerdo a los lineamientos de la verdad presente, deberíamos de sentirnos completamente avergonzados. Vimos también que cuando pasamos por alto la solemne verdad presente
de que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios, entonces nos atrevemos a llevar a nuestros hermanos a pleitos legales, a demandas judiciales, a las cortes de Babilonia, sin importarnos que estemos avergonzando a Cristo. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que cuando nosotros incurrimos en sacar los pleitos legales del pueblo de Israel para llevarlos a la corte de Babilonia, delante de los inconversos, delante de los mundanos, delante de aquellos que son de menor estima, entonces Dios considera esa desobediencia como una falta grave y una falta doble. Inclusive nosotros vimos que en los asuntos donde solemos tener más pleitos y problemas los hermanos de Israel es en asuntos comerciales y en asuntos económicos. Tanto así que en el pueblo de Israel hemos implementado una filosofía que nos dejará fuera del reino de los cielos. Y dicha filosofía enseña que la religión es la religión y los negocios son los negocios. Y lo último que estudiamos fue que Dios anhela, por medio de la verdad presente, llevarnos a una experiencia de victoria sobre el pecado, victoria sobre las injusticias, victoria sobre las avaricias, victoria sobre los robos, victoria sobre las estafas, victoria sobre el amor al dinero. Y la única forma de alcanzar esa victoria es creyendo y practicando la totalidad de la verdad presente por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? ¡Excelente! Así que, teniendo estos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que no sigamos llevando a las cortes de Babilonia, a las cortes de los inconversos, a las cortes de los mundanos, a nuestros hermanos en la fe con nuestros pleitos legales. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la intención de volver pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.